San Basilio de Palenque cuenta con alrededor de 5.000 habitantes. Fue declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2005. Es un corregimiento del municipio de Mates, departamento de Bolívar. Se encuentra a 60 kilómetros de la ciudad de Cartagena, que es capital del departamento de Bolívar. Limita con Malagana, San Cayetano, San Pablo y Palenquito. Se encuentra ubicado en uno de los valles al pie de los Montes de María, a unos 100 metros sobre el nivel del mar. La temperatura de la población es de entre 29 y 30 grados. Cuenta con dos barrios, llamados Barrio Arriba y Barrio Abajo. Estos dos barrios se dividen en pequeños sectores como Chopacho, La Almendra, Junché, Entra si quieres, Maluisa, Calle de la Flor, Calle de los Cáceres, entre otros. Y la Calle de los Chinos. Estos son indígenas que los palenqueros recibieron y les dieron un espacio donde vivir. Los palenqueros viven de la ganadería, la agricultura, los dulces que venden las palenqueras y del turismo. San Basilio de Palenque, también conocido como el primer pueblo libre de América, famoso por su historia, alimentos y su lengua. La historia de Palenque se remonta en el año 1603, en el cual fue fundado. En esa época, los españoles, portugueses e ingleses saqueaban hombres negros de África y los traían a América. Habían 4 puertos negreros en ese entonces, los cuales eran Cartagena, Cuba, México y Brasil. Eran cantidades grandes de hombres negros que eran traídos y desembarcados en los puertos negreros. Había muchos negros que se suicidaban, ya sea tirándose de los barcos o matándose ellos mismos porque no querían ser esclavizados. Cuando estos llegaban al puerto de Cartagena, eran comprados por algún amo blanco y ese amo los marcaba con un hierro caliente en alguna parte visible de su cuerpo para poderlos identificar. Los negros eran comprados para hacer trabajos forzados como la ganadería, entre otros, ya que eran considerados como una raza fuerte, además de que eran muy pilos y rápidos al momento de realizar las actividades. Se puede resaltar la construcción de la muralla de Cartagena, la cual fue hecha por los esclavos, los cuales eran constantemente golpeados y castigados. Esta fue creada para proteger y fortalecer la ciudad de los ataques de los enemigos, quienes eran esperados con los cañones para ser atacados. El personaje principal en la historia de Palenque fue Bencos Biojó, quien afortunadamente llegó al puerto de Cartagena. Este personaje era un cimarrón, fue comprado por el señor Alonso de los Ríos, quien lo puso a trabajar en la minería. Ese hombre, Bencos Biojó, se escapa y funda el primer palenque llamado Palenque de la Matuna, cerca de la ciudad amurallada de Cartagena. En la actualidad aún se encuentra la Matuna en ese mismo lugar, pero ya no se llama Palenque. Luego que ese palenque fue fundado, don Jerónimo de Suazo, quien era el gobernador de turno, captura a Bencos y quema ese palenque que fue fundado. Le entrega a Bencos a don Alonso, el cual lo vende a otra compañía. Esa compañía compraba negros con el fin de que les sirvieran de coteros bajando mercancía de los barcos que venían de Europa, para luego montarlas en chalupas para ser llevados hasta Tolima. De ahí eran cargada la mercancía y se llevaba en el hombro de los hombres hasta Bogotá. De Bogotá lo traían por toda Europa. Eran castigados golpeándolos todo el tiempo. Los precios de los negros variaban dependiendo de su juventud y la fortaleza que estos poseyeran. Dependiendo de las marcas que tuviera un negro, eso significaba de la cantidad de amos que éste había tenido. Bencos Biojó, también conocido como Domingo Biojó y Rey de Arcaúco, fue una de las primeras figuras independentistas en Colombia y Latinoamérica. Al huir de sus esclavistas fundó el asentamiento libre San Basilio de Palenque. Se convirtió en líder de la rebelión de negros cimarrones en el virreinato de Nueva Granada, actualmente Colombia, convirtiéndose en un símbolo de libertad entre los negros y los demás esclavos. Dirigió exitosamente por varios años la resistencia cimarrona, logrando que las autoridades de Cartagena, por medio de acuerdos de paz, le reconocieran a los palenqueros algunos derechos y libertades, como establecer cerca de la ciudad y tener libertad de movimientos por la religión. En este lugar, indígenas y negros cimarrones viven y conviven como un pueblo libre. Gracias a su valor cultural, se describe a Biojó como una persona fuerte, valiente y aguerrida, dispuesta a luchar con su libertad y la de los suyos. Evaristo Márquez nació en San Basilio de Palenque el 23 de agosto de 1939 y murió a los 73 años el 15 de junio del 2013 a causa de un paro cardiorrespiratorio. Fue el primer actor natural en trabajar para el cine internacional.
Evaristo Márquez actuó como José Dolores en la película Queimada. La película La Queimada se desenvuelve a principios del siglo XIX y narra la historia de William Walker, un agente inglés aventurero quien llega a una isla del Caribe a apoyar un levantamiento de los pobladores afrodescendientes contra los portugueses para pasarlos al dominio inglés. Pero este termina apoyando al líder de la isla, José Dolores, por la libertad e independencia. Antes de participar en la película, Evaristo Márquez fue arriero, pero también era analfabeta. Participó en 5 películas y luego del declive de su carrera regresó al pastoreo. Aunque en el 2018 participó en un cortometraje presentado en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, que tuvo por nombre Chibumbe. Y en el 2010 reapareció en el cortometraje realizado por unos niños de San Basilio de Palenque, El Tambor Mágico. Las películas en las que participó fueron La Queimada en 1969, Dioserpen en 1970, Arde en 1971, Cumbia en 1973 y Mulato en 1974. El palenquero es una lengua criolla que se habla en San Basilio de Palenque, en el departamento de Bolívar. Esta lengua es hablada por los descendientes de los cimarrones que liberaron de la esclavitud bajo el liderazgo de Mencos Viejo. El palenquero es la única lengua criolla de base española hablada en América. La mayor parte del léxico criollo palenquero tiene origen en el español. A pesar de esto, gran parte de las palabras que no fueron prestadas del español tienen origen en el kikongo, una lengua bantú de África Central. Se han identificado más de 150 palabras de origen kikongo en el palenquero. Otra lengua que influyó parcialmente en el vocabulario del palenquero es el kimbundú. En último lugar, otra de las fuentes que dieron origen al vocabulario del palenquero es el portugués. El sistema fonológico del criollo palenquero está compuesto por 5 vocales y 17 consonantes. La situación actual, desde la década de los 80 en adelante, se han llevado a cabo importantes esfuerzos para la revitalización de la lengua palenquera. En el plano educativo, en el marco del programa especial de salvaguardia, se ha vuelto obligatoria la enseñanza del palenquero en todos los niveles educativos existentes en San Basilio de Palenque. En cuanto a la religión, los palenqueros se consideran católicos no practicantes y por imposición, porque en realidad los ritos que practican son un sincretismo entre el catolicismo y las religiones propias, aunque en las comunidades existe un buen número de cristianos evangélicos. Tienen por costumbre realizar un funeral 9 días. Ahí en esos 9 días velan al cuerpo y mujeres bailan alrededor del ataúd para que el alma vaya al más allá. Son todos unidos, entre todos colaboran, llevando para realizar un brindis en el velorio. Un amigo cercano del fallecido recoge los pasos de ese para que su alma no quede vagando. Este ritual se le llama por nombre Lumbalú. Vamos a la casa donde se está haciendo el velorio, se abre las puertas, todo el mundo se quita de las puertas porque pensamos que si tú estás ahí te va a llevarte por la mitad. Y empezamos un ritual, quitando las velas, quitando los cuadros, ¿sí? Y como todavía está de noche, oscuro, apagamos los cuadros católicos. Hay cuadro y cuadro. Ya. Todas las imágenes católicas se van quitando, ¿sí? Apagamos las luces, ¡pum! Y queda oscuro. Queremos que en ese momento va a salir lo último que queda del espíritu y se va a hacer más allá. En Palenque no existe comisaría de policía, existe Casa de Justicia Ancestral y Comunitaria Basilio Pérez Reyes, que es dirigida por los hombres más longevos y respetados de Palenque, quienes determinan el castigo para quien comete una falta. Aunque realmente la falta más grave y reiterativa es el robo de animales, pero cuando es un delito mayor, que no se presenta con frecuencia, se acude a la estación más cercana. En San Basilio de Palenque existe un puesto de salud muy bien distribuido, adecuado, que cuenta con un médico quien atiende todo tipo de pacientes,
pero aún así ellos hacen uso de parteras, medicina natural y creencias como colocar conchas de naranja en las casas para evitar la gripa. Para ellos la medicina natural tiene mucho más efecto que la medicina fabricada en los laboratorios y son las matriarcas quienes se encargan de esta labor. La música de San Basilio de Palenque, más que una expresión cultural, es un símbolo de resistencia. Las melodías forman parte fundamental de su vida, porque a través de ellas se encuentran una marcada influencia de representaciones sociales, experiencias e instituciones culturales. Esta música ha sido fundamental debido a que estos instrumentos pueden comunicar sus sentimientos, costumbres y pensamientos. Además, ha permitido la consolidación de su identidad a tal punto San Basilio de Palenque. La música palenquera está presente en todas las actividades cotidianas, desde los rituales fúnebres hasta las diferentes formas de diversión y recreación. Este tradicional palenquero está compuesto por ciertos géneros musicales tales como el bullerengue sentado, son palenquero y lumbalú. El bullerengue. Este es cantado principalmente por mujeres mayores e instrumentos con tambores tradicionales hechos a manos. El lumbalú es un ritual funerario de la cultura palenquera en la que intervienen danzas, cantos, músicas y actuaciones. Esta es ejecutada en una comunidad durante las 9 noches siguientes a un fallecimiento para honrar el alma del difunto. El son palenquero. Este responde a todo proceso histórico-cultural milenario que se alimenta de las distintas expresiones ancestrales que recogen su raíz en la diáspora africana. San Basilio de Palenque se destaca por su exquisita gastronomía. Es mundialmente reconocida por sus auténticas recetas, que son los dulces típicos, y dentro de ellos encontramos las deliciosas cocadas, el caballito, el enyucado, las bolas de maní, las alegrías a base de Milo, miel de panela con coco y anís. Todas estas delicias son preparadas por mujeres palenqueras, un talento innato lleno de mucho sabor. Otras de estas preparaciones que hace rica su gastronomía son el mote de bagre, el mote de queso, la majuana, el celeré de bagre ahumado, el arroz con mariscos y las chichas. Palenque y su gastronomía han sido especialmente enaltecidos por el libro Curimari Palenque Pató Parajé, Cocina Palenquera. Esto genera empleo ya que Palenque es un lugar turístico y a su vez bastante visitado. Las mujeres palenqueras aprovechan esto para ofrecer sus platos típicos y dar a conocer su gastronomía. Trenzas palenqueras, símbolo de su libertad y también llamada trenzas libres. Para la comunidad de San Basilio de Palenque, en el departamento de Bolívar, las trenzas tienen un significado ancestral como medio de comunicación colectiva y medio de previvencia cultural. El tejido de las trenzas puede significar alegría por el nacimiento de un nuevo ser o el matrimonio e inicio de una nueva familia, pero también la tristeza por la muerte de un ser querido o dificultades comunitarias. En las trenzas palenqueras se tejió una historia de huida para los esclavos, siendo así un medio de comunicación y resistencia, puesto que las palenqueras en su cabello tejían mapas de los caminos que veían. También escondían pepitas de oro que lograban escobar en su trabajo. A su vez, escondían semillas de plantas nativas y medicinales que luego fueron transportadas a su pueblo, garantizando de esta manera la seguridad y la alimentación de la comunidad. Los peinados de las mujeres palenqueras son una muestra contundente de su esencia africana, pero también es una muestra de su ingenio y de su capacidad creadora que ha pasado de generación en generación. Pues, al caminar por las calles de San Basilio, se pueden ver a las mujeres que hacen y se dejan hacer trenzas en cualquier esquina de la población, capaces de transformar un cabello afro corto en una obra de arte. Las actividades económicas de esta comunidad, principalmente la agricultura, la ganadería y la venta ambulante de dulces, en su totalidad son mujeres. El porcentaje restante se encarga de otras actividades. Las mujeres palenqueras se dedican a la venta de dulces tradicionales como son las cocadas, caballitos, enyucados y alegrías, y son muy reconocidas como un símbolo de cultura del Caribe colombiano. La elaboración de dulces es la base de la economía familiar en la mayoría de los casos, también constituye la principal fuente de ingreso de la familia.
también como lo es el cultivo de productos agrícolas como la yuca, el ñame, el maíz. Es uno de los principales ingresos de esta comunidad. Otra de las actividades está la agricultura, donde tienen cría de cerdo. Esos animales que ellos crían en sus patios y en sus casas. Cabe también resaltar, por último, la producción artesanal, como lo es el sombrero, las canastas, abanicos de paja, que son trabajados de forma individual y por encargo. Campeones mundiales del boxeo. Palenque, tierra de campeones. Antonio Cervantes Reyes, más conocido como Kip Pambelé, quien fue el primer campeón que tuvo Colombia. Nacido en San Basilio de Palenque el 23 de diciembre de 1945, 2 veces campeón mundial del peso Water Junior, disputó 21 combates por el título mundial y se mantuvo por 8 años en las 140 libras. Disputó en total 80 peleas, ganando 67. De niño fue embalador y vendedor de cigarrillos. Luego de los triunfos de Pambelé, empezaron a llegar los servicios públicos a Palenque, empezando por la energía eléctrica. Entre otros campeones mundiales del boxeo de Palenque podemos nombrar a Ricardo Cardona, quien se convirtió en el tercer monarca en el deporte de las narices chatas en Colombia. Tuvo 50 disputas con 26 triunfos y fue peso super gallo. Nació el 9 de noviembre de 1952 y murió el 12 de octubre del 2015 a causa de cáncer. Su hermano Prudencio Cardona también fue campeón mundial del boxeo. Nació en San Basilio de Palenque el 22 de diciembre de 1951 y murió el 4 de agosto del 2019 tras una larga lucha contra el Alzheimer y el Parkinson. Tuvo 64 combates y ganadas 40 en el peso mosca. El libro Cuminari Pareje Pato Paraje, que quiere decir Cocina Palenquera para el Mundo, fue escrito en palenquero y en español y luego fue traducido a inglés y francés. Fue escogido como el mejor libro de cocina del mundo por los premios Gourmand World Cookie Book Awards 2014. El libro también incluye 18 temas musicales del sexteto Tabala y Son Palenque, que hace referencia a la comida típica de esta cultura y le dan un toque especial. Es un tributo a su historia, héroes, herencia y una exaltación a tan majestuosa y única cultura. Fue aún más especial porque fue escrito por palenqueros que aprendieron a escribir y a leer en el desarrollo de los programas de alfabetización en el desarrollo del distrito de Cartagena. Las problemáticas sociales presentadas en el corregimiento de San Basilio de Palenque son notorias en sentidos generales. La falta del servicio de agua potable y el cableado de luz para todos los hogares son evidentes ante el ojo público. Un buen servicio de internet e incluso podría mencionarse que el estado económico de muchas familias no es el mejor, aunque la igualdad y la equidad entre sí es algo que se resalta sobre este corregimiento. El crecimiento de esta se va dando paso a paso. Que se brinde un buen servicio de salud y una buena estabilidad económica para todos los hogares es la característica principal en el tema seleccionado. Este corregimiento, San Basilio de Palenque, cuenta con una sola institución educativa llamada Técnica Agropecuario Bencos Viejot, donde logramos observar el descuido y el deterioro de la infraestructura que tiene esta institución. Los gobernantes y la gobernación de Bolívar deberían proyectar e intervenir en este corregimiento para que tengan un mejoramiento y un mejor instituto en esta población. También dando apertura a otra institución, adecuar y mejorar una sede de esta institución que no está en funcionamiento, para que así los niños de esta población tengan una mejor calidad estudiantil y una mejor educación. Aunque cabe resaltar que para ellos tener su idioma y su lenguaje en su instituto es lo primordial, ya que este idioma proviene de lo que es quincombo, quincumbu, portugués, francés y un poco de inglés. Aunque este idioma se había perdido en la institución, ellos siempre velan por sus derechos para que su idioma no desaparezca, sino que permanezca.
Lo que ellos buscan es que los niños de esta comunidad no pierdan esta tradición, sino que siga de generación en generación. El trabajador social es un puente de ayuda para la solución de conflictos y problemáticas sociales de manera eficiente y eficaz. Palenque, a pesar de ser un corregimiento turístico organizado con mucha historia, creencias, gente acogedora y con un ecosistema hermoso, aún tiene carencias. Carencias que pueden dar a entender olvido por parte del gobierno nacional y departamental. Por ejemplo, la entrada al corregimiento aún se encuentra destapada, al igual que las calles que están dentro de este. No existe alcantarillado, la infraestructura de las casas se encuentra en declive. Necesitan una mejor calidad en la educación, ya que solo observamos una sola escuela. Y por supuesto, brindarle oportunidades a talentos empíricos de ser conocidos y desarrollar este talento. El trabajador social en Palenque sería el puente idóneo para realizar la gestión de que lo cultivado en Palenque, los dulces propios de esta cultura palenquera, las artesanías, platos típicos, estén siempre en Cartagena, y esto pueda brindar una estabilidad económica para quienes no dependen del turismo que llega en Palenque, puedan tener una mejor calidad de vida. Sin duda alguna, Palenque es un lugar muy especial que necesita más inversión y mejora en estas problemáticas sociales. Nuestra profesión puede ser la ayuda idónea para que Palenque sea el mejor vividero. Podemos concluir que la cultura palenquera es rica en historia, superación y en características particulares que la hacen tan especial como mítica. Palenque es cuna de talentos como musicales, culinarios, boxeo, actores, agricultores, artesanos y la personalidad acogedora de sus moradores, que hace que quienes llegan a disfrutar del turismo se vayan a sus hogares felices por la experiencia. San Basilio de Palenque es testimonio e historia de lucha por los derechos, igualdades y el amor por los suyos.